Atención, cachanillas, el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio. Ya instalamos 20,000 en 141 colonias y vamos por otras 20,000 luminarias más para toda la ciudad y el valle, porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Hoy estoy más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento. Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se entregan casi 300,000 desayunos calientitos todos los días en las escuelas. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante. Pancita llena, corazón contento. ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar. No manches. Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? Nomás lo que debí haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Mexicanos al grito de fiesta. Te esperamos a partir de las 7 p.m. en el Centro Cívico de Mexicali. Prepárate para disfrutar una noche espectacular con las presentaciones de Cristian Castro y Los Ángeles Azules. Unamos nuestros corazones en un solo latido para celebrar la independencia de México. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Acá ya nos tiene y obviamente agradeciéndole que nos acompañe durante estos 40, 50 minutos que tendremos de programa, intenso análisis, debate que tendremos en este día jueves, que cerramos semana nosotros. Recuerde que nosotros estamos de lunes a jueves. Y también ofreciéndole una disculpa porque el día de ayer, porque pues bueno, usted creo que ya vio las publicaciones en linderonorte.com, en nuestras redes sociales, sobre esta protesta que se radicalizó y esta forma en que el Congreso del Estado llevó la sesión de la reforma judicial. Pues bueno, estuvimos en todo este escenario que pareciera muy complicado, pero al final del día requería de un oficio político que se llevó a medias. El punto es que por esos motivos no pudimos el día de ayer llevar el programa acá con usted y le ofrezco una disculpa. Pero ya estamos acá y le pedí al Rudy que nos acompañara este jueves, porque ayer pues le dije, Rudy, vamos a cancelar porque pues el trabajo mismo no nos permite, ya que como usted sabe, no solamente aquí nos sentamos a analizar los temas, sino no somos youtuberos, sino que acá nosotros salimos a reportear los temas y a presentarle cada uno de las evidencias, de los testimonios, de los reportajes, de los datos duros. Por eso, Rudy, te agradezco que estés acá en jueves. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, no tienes nada que agradecer. Sabes que soy un consumidor de noticias y lo sigo y lo sigo y lo sigo. Y la única manera de que podamos estar enterados y generar juicios propios es que ustedes, los que se dedican a esto, estén en la noticia. Claro. No estén sentados atrás de una frente a una cámara hablando de lo que está pasando y diciendo otros. Exacto. A mí me dio risa y voy a hacer que vi a ti y a tu compañero de las mañanas pues afuera como si fueran guardianes de la gente. Me río porque sabiendo que son periodistas, otra gente los ve y dice, ¿y estos tipos de qué lado están? En fin, no, muy bien, muy bien. En efecto, pues teníamos que estar ahí pendientes y pues bueno, ya sabe que en este contenido que ofrecemos los Ceras aquí en Lindero Norte nos hacemos valer de todos los comentarios y la colaboración de especialistas de como el doctor en educación Rodolfo García. Rudy, primero, antes de ir a lo que pasó en el Congreso local, lo que pasó en el Senado, termina de hacer la votación. Ese Morena es el que has cuestionado desde siempre, Rudy. Sí. El Morena acomodaticio, el pragmático, el que al final del día le aplaudió a Yunes, con todo lo que significa Yunes en Veracruz, de hacer una votación de 86 senadores que avalaron esta reforma. ¿Cómo viste? Primero, he sostenido contigo un debate y yo no acepto que eso es Morena. He dicho que es el Movimiento de Regeneración Nacional que no termina por irse. Sí. Espero que con la llegada de Luisa María y con Claudia
empiece a construirse el Morena con estatutos, con principios, con gente probada. Es un primer elemento, ¿no? Esto es un movimiento de regeneración nacional y ahí caben todos, como lo dijo López Obrador. Tan caben todos que cabe Yunes. Sí. Bueno, entonces, eso es. Pero Morena no es eso, Jorge, ni puede serlo, porque entonces va a perder la credibilidad que debe tener Morena. Insisto, como partido político tienes que cumplir con los estatutos, tienes que cumplir con los principios filosóficos e ideológicos que te dan fuerza. Sí. Y Yunes no cabe ni por la rendija más pequeña que quiera entrar. Porque se entendería un Morena que sea una suma de izquierdas. Es decir, sabemos que en la historia nuestra, y hablo nuestra mexicana como la internacional, pues hay la izquierda que se radicaliza, una izquierda liberal, una izquierda que entiende las formas de distinta manera. Pero no una izquierda donde quepa la derecha, ¿no? No, a ver, qué bueno que lo no, en la izquierda no cabe la derecha, ni en la derecha cabe la izquierda, que quede claro. Las izquierdas, y yo me considero parte de una de esas izquierdas, sin partido incluso, tiene que ser congruente con respecto a los límites que deben mantenerse dentro de las izquierdas. Principios democráticos, principios de honestidad, principios de transparencia. No coludirte con problemas como los que tienen los Yunes. En esa izquierda está bien, podemos incluso no coincidir en los métodos, pero sí en los fines. Decía el presidente prácticamente que casi como el fin justifica los medios, a partir de que se necesitaba ese voto de Yunes o de algún otro priista o panista corrupto que se prestara pues precisamente a traicionar a su partido. ¿Crees que era su...? No, Jorge, mira, no lo necesitaban. Con la ausencia del senador de MC, con eso se ganaba. Porque es con la votación de los presentes, de las 2/3 partes de los presentes. Entonces, con eso se ganaba. Eso pone en entredicho todos los principios que se han querido plantear o que se plantean dentro de Morena. ¿Quiere decir que es un asesino y porque va a delatar ya dejó de ser asesino? No. Yunes es corrupto. Yo lo que criticaba, Rudy, era por cómo es que se le aplaude o cómo se le a Yunes Linares, al papá, que es el máximo capo, y así lo hizo ver el propio Marco Cortés diciéndole que el PAN había hecho corrupción, que el PAN es que le había dado al papá, al hijo, al sobrino, a la cuñada, y que a todo mundo de los Yunes les había dado un puesto político importante, lo cual pues en términos prácticos pudiera ser, es una especie de nepotismo partidista, ¿no? Público, además. Público, y que lo evidenciara así, ¿no? O sea, y es ahí donde pues era una acusación de corruptos entre Cortés y Yunes Linares, lo cual lo que considero yo es vergonzoso dentro de las malas prácticas políticas que Adán Augusto, que le aplaudan, que Adán Augusto todavía lo acompañe como si tuviera algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, y no, era como, respételo porque ya está de nuestro bando, ¿no? Debo decirte que me pasé 12 horas ese día frente a la televisión y reconozco que hubo 2 momentos en los que salí a fumarme un cigarro. Uno, con el mal orador de Morena, que es un ministro, no sé qué, en retiro, pésimo, y el participante del Verde. Si ese estaba mal, el otro estaba peor. Ahí me salí, pero lo demás me quedé sentado, me tomé, creo que nunca había tomado como 5 tazas de café, por lo que estás diciendo, claro que lo vi, y eso es inaceptable. Si en todo caso, debió haber llegado solo. Bien por hablando de las izquierdas, bien por la senadora del PRD, de Michoacán. Sí, por supuesto, la vi. Que ella en un planteamiento dijo, a ver, espérame, yo no estoy traicionando a nadie. Así, yo soy de izquierda. Somos de izquierda y el PAN no obtuvo votos en Michoacán por ellos. Fue por mí. Fue por mí, ¿no? 300,000 votos. Así lo dijo. Entonces, hay un planteamiento sensato, ¿no? Y además, lo dijo, a ver, yo no estoy en desacuerdo con la reforma. De entrada. ¿No? Entonces, sí entender esta parte de que las izquierdas pudieran tener una cabida en este Morena. Pero Yunes no puede decir eso. No, por supuesto no. Cuando te tildó de loco a López Obrador, cuando él mismo se pronunció en contra de la reforma. Yo tengo una visión de él en la campaña de López Obrador, cuando un día sacó una serie de folders todos doblados y digo, aquí tengo pruebas de tu corrupción, los voy a sacar lo tengo hasta en la imagen. Ah, caray. ¿Y cómo ahora lo justifico? Sí. Que nunca sacó, por cierto, Sí, no.
Y bueno, eso sucedió en el Senado, Rudy, donde irrumpieron también la sede que ahorita está a la actual. Tuvieron que regresar a la casona de Jicotencatl al hacer la sesión. Al final del día la sobrellevó Fernández Noroña. Vi a los dos Fernández de Noroña. El institucional y el bravo, ¿eh? Sí. Porque hubo 2 momentos en los que ¡pum! Y vámonos. Sí, entonces al final la sobrellevaron y sí, lamentable cómo se ha utilizado el Senado no como un escenario del debate, sino como un ring político, ¿no? Partidista. Lo digo con todas las letras. Qué vergüenza para el Senado tener una senadora como Lili Telles. Sí. Qué vergüenza, Sí. de veras, serio. Yo no le tengo miedo a los debates políticos, incluso ríspidos, pero no a ese nivel, no al nivel de pleito de la esquina. Sí, ahí no había nada que debatir. No. Simplemente era una cuestión como si fuera un stand-up de insultos. Así es. A ver, ¿quién puede más? Bien, es que así es. El único que no se dice o no se analiza es que hubo 2 momentos de la manifestación. Una fue una manifestación cuando incluso la señora vocera de ellos dice, vamos a dejarlos entrar, ahí está grabado, no vamos a interrumpir la sesión, porque hasta ese momento tenían seguros ellos el triunfo, supuestamente. Sí. Cuando se dan cuenta que las cosas cambian es cuando pasas de la manifestación a la provocación, Jorge. Hacían una símil de lo que sucedió, obviamente está muy extrapolado, pero lo que sucedió en la Casa Blanca con Trump y Bolsonaro también cuando hicieron esta toma. Sí, recuerdo los dos perfectamente. ¿Es algo similar? Sí, porque si tú ves, claro, entendiendo los momentos, lo difíciles y los tipos de sociedad en la que vives. O sea, aquí no llegaron con cuernos, pues. Sí, no. No, llegaron a boicotear y a provocar la sesión, Jorge. Y eso están en los videos que seguí, afortunadamente, el noticiero del Congreso. Sí. Ahí. Entonces, esa es la diferencia. Mientras consideraron que ellos podían ganar, se mantuvieron afuera. Cuando les avisaron que la cosa había cambiado en la votación, es cuando ya llegan a impedir la votación. Eso es lo que querían, Jorge. No querían diálogo. Sí, ¿no? Porque Noroña incluso lo dijo. Hace horas me reuní con ellos. Entonces, nos querían impedir la votación. Y ahora vámonos a Baja California. Okay. Lo que sucedió el día de ayer, Rudy. Ayer por la tarde les dábamos cuenta minuto a minuto en linderonorte.com cómo se vivía la situación que inició totalmente radicalizada una protesta. O sea, hay regular, tú eres un hombre de protesta, sí, claro. Rudy, toda tu vida has participado en ellas y yo reporteándolas te das cuenta cómo va subiendo de nivel una protesta. Aquí fue al revés. No, aquí inició en el nivel más alto. Intenso. Porque llegaron directamente a romper la puerta. Así es. Yo para esto, Jorge, te pediría 1 minuto y medio. Adelante. No, para construir los pilares sobre el cual voy a hacer mi análisis. Adelante, Rudy. Primero, la diferencia entre ser de izquierda y ser de derecha, Jorge, es clarita. Para ser de izquierda necesitas leer mucho, pensar mucho y reflexionar mucho para poder lograr construir un análisis frío de la situación. Para ser de derecha basta nada más con tener la memoria para recibir la orden de ataca y ofende. Número 2. A ver, pongámonos serios. Para poder entender el trabajo de los medios de comunicación se requieren de leer a 2 autores casi opuestos. Uno, Giovanni Sartori, por un lado con Sociedad Teledirigida, Homo Videns, Homo Sapiens, y a Giovanni Bátimo, que son los Mass Media, que son estos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque empiezas a ver cómo se abren las interpretaciones y cómo se dan las ediciones incluso. Es otro tema. Tercer tema. Una cosa es manifestarte, protestar y hacer tomas de edificios, y otra es llegar a tratar de impedir una sesión. Yo viví los dos. Yo viví las manifestaciones universitarias, las tomas de rectoría, donde cuidábamos nosotros que no se fueran a entrar nadie. Y me tocó vivirlo en carne propia, cómo el mundo porril del exrector Rubén Castro llegó a provocarnos y a incendiar la universidad. Son 2 maneras de manifestarse de manera diferente. Lo de ayer aquí no fue una manifestación, Jorge. Fue una provocación para algo que no tiene sentido, Jorge. La decisión está tomada.
Morena tiene 22 estados gobernados. Necesitaba 17. El gobierno de Baja California o el Congreso del Estado de Baja California bien pudo haber sesionado hoy, mañana o dentro de 4 días. Es más, les adelanto, ya tienen 20. ¿Qué sentido tenía? Pues nada más la provocación, Jorge. Vi, por ejemplo, cuando escuché a algunos, y voy a hacerlo aquí, y sé que voy a entrar a debate contigo, es que hay algunas personas dedicadas a esto que francamente no necesitan ni decirlo, son de derecha y son... minimizan las cosas o las maximizan. ¿Estaban los policías por dentro? Sí. ¿Tenían pistolas, Jorge? No. No, bueno, vaya, por eso voy a construirlo. 3, no los voy a defender. Yo he sido víctima de la represión. Claro. Pero sí llega un tipo que debe ser localizado, que llega, no sé qué tipo de... Yo creí que era una manguera, no era una manguera, y quiebra los vidrios y va a eso. Sí, ahí tenemos el video, a ver si ándale, ahí está. Sí, el video. No de hecho, esa es la persona que se encuentra actualmente detenida. Pues claro, mira. Y fue detenido ahí en el momento, ¿no? Pues mira. Ahí. O sea, ni siquiera era jala la puerta para que puedas vencer a los guardias, no. Era romper. Y no estoy siendo especulativo. Yo he vivido las marchas y las protestas y las represiones. Entonces, esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha, Jorge. Pero además se nota a cabalidad que quienes salieron a manifestar nunca han salido a manifestarse, no saben organizarse. Si tú ves, hay una lista como de 8 personas con camiseta negra que llegan a empujar a la gente que va enfrente. Bueno, pues esa es la columna vertebral de la provocación. Para mí, Rudy, hay un clasismo en la manera de ver la protesta por parte de la autoridad. Y te voy a explicar por qué. Si hubieran sido grupos de atención prioritaria, si hubieran sido quizá estudiantes, hubiera habido, los policías hubieran estado afuera. Pero además hubiera perímetros. Sí. Pero pensaron que como eran abogados, como eran trabajadores, funcionarios federales, no iban a llegar a lo que llegaron. Porque no observaron lo que estaba sucediendo en todo el país. Entonces, en todo el país, si tú ves al Congreso de Colima, estaban afuera, no estaban adentro. Ese es un absurdo que tú estés adentro esperando una protesta cuando lo que te van a hacer es romper el vidrio. Es que no terminé. Si estaban adentro es porque consideraban que no iba a haber más que gritos y pancartas y pegar y vámonos. Eso es lo que pensaba. El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública minimizó la protesta. Así es. No le dio el justo valor de la provocación, Jorge. Y a cuando ellos toman la parte del Congreso, que eran muy pocos, yo no lo calculo ni siquiera 50, eran muy pocos. Ya los agentes, como tú lo puedes observar ahí, estaban rebasados. ¿Sí? No sabían contener. Y es el grupo antimotines, están capacitados para eso. No me digas eso. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo era que el grupo antimotines que no sabe cómo detener una manifestación? Y no es culpa de los agentes como tal, es el mando, el cual Rodrigo Rodríguez, quien es el agente, son sus 2 apellidos, es el comandante de la FES que llevó a cabo esto. Pero no solamente eso, Rudy, estaba Tizoc Aguilar Durán, el secretario de Seguridad Pública, con capacitación de la Sedena, con capacitación en materia civil, y lo único que estaban protegiendo ahí eran las escaleras. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Fue un mal manejo de la protesta por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad. Hoy el Congreso de Baja California da un informe donde dicen, pues quien tiene que responder a los protocolos de las lesiones directas es la Policía Estatal, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Prácticamente le dicen, nosotros no tuvimos que ver, cuando quisimos bajar a platicar, pues ya estaba todo incendiado. ¿Qué sucede aquí, Rudy? Y lo digo como tal. La manera en que utilizaron estos garrotes o torretes, como le llaman, pues en ninguna parte del protocolo te muestra que tienes que usar el garrote para golpear la cabeza, ¿eh? Pues no. Pero es que me quedo asombrado. ¿Sí? Mira, sé que lo que voy a decir te puede sonar como contrasentido. Oye, pues qué bueno que no están preparados para las manifestaciones. Ojalá así fueran. No es cierto, Jorge. Sí, ¿no? Están con órdenes estrictas que son las que llevan. Mira, ninguno de ellos, a los cuales no conozco, se atreve a usar un garrote si no es que le dicen... Sí, actívalo. Y, por ejemplo, hoy decía el diputado Juan Manuel Molina, es que los manifestantes fueron muy agresivos y le quitaron un escudo y el casco.
A ver, espérame, no le puedes quitar eso a un policía. O sea, tú, Rudy, sin ser protesta, no le quitas eso a un policía. O sea, ni de chiste. Mira, lo vi en la calle de Jicotenca. Un tipo llegó a tratar de agarrarle el escudo y lo que hizo el policía fue, se lo jaló y lo que hizo el policía es, ¡pum! Vámonos. Si eso no se los han enseñado aquí, Jorge. Hijos, man. Eso es lamentable. Quedaron pintados y tiene que ver con el comandante y tiene que ver con el secretario. La verdad, por la forma en que llevan la protesta. Y ahora, la protesta, lo que terminó por suceder es que les dijo, necesito una comitiva, Víctor Navarro, que al final del día parecía el diputado 26 porque fue el que calmó todo, no el secretario de Seguridad, sino Víctor Navarro, y ahí tenemos la imagen, fue quien les dijo, a ver, reúnan 5 personas. Y yo los voy a llevar directamente con la mesa directiva y van a poder dialogar con ellos. Así fue, Rudy. O sea, se pudieron evitar todo lo que sucedió por un pésimo manejo político. Pero al final los llevaron, habló los 5 representantes de los manifestantes y los escucharon los diputados. Ellos dijeron, estamos satisfechos con que nos hubieran escuchado. Y hay un elemento aquí importante, Rudy, que es algo que has venido planteando tú también. Dentro de esto, a diferencia de otros estados, aquí en Baja California no hubo ningún juez, ningún magistrado hablando sobre el tema. En la protesta ni siquiera, por supuesto, pero tampoco en esta comitiva, donde pudieron haber externado alguna otra situación. ¿Y qué fue? Los escucharon y al final ya no pasó mayores. A ver, pues, ¿cómo van a ir los jueces del Poder Judicial Federal si el día de ayer en un canal de televisión escucho la denuncia de una madre de familia que 2 jueces, una jueza y un juez de distrito, dejaron en libertad a un violador? Sí, al monstruo del ejido Oaxaca. Así es, conozco el ejido Oaxaca. Sí. Entonces, pues ¿con qué calidad moral se van a ir a presentar, Jorge? Pues no que estaban para defender a las víctimas. Ahí están los nombres de las personas, un hombre y una mujer. Sí. ¿Qué porcentaje de los jueces de distrito hay que están así metidos? ¿Cómo llego yo a hacer una protesta en contra de la ley que me quieren imponer porque me van a quitar la libertad de liberar violadores? Y además, tú lo sabes muy bien. A ver, y eso es yo lo que criticaba a los estudiantes del CIDE, del ITAM y de la UNAM, el grupo pequeño que está en la UNAM allá en Ciudad de México. De la Facultad de Derecho. No, de la Facultad de Derecho. Que llegaron y les dijeron, es que nada más queremos que nos escuchen. Medio los escuchó una senadora y la chulearon, sí. La senadora lo chuleó, sí. Y terminaron yéndose satisfechos. La senadora más joven del Senado. La joven más joven, ¿no? Y lo vi. Sí. Entonces, yo me quedé, pues, ¿cuál diálogo? Acá también llegan los trabajador entran, rompen las puertas, entran a la fuerza, destruyen una parte del control del sonido y iluminación y los escuchan durante 1 hora y ya se van. Catarsis. Era una especie de catarsis porque yo les dije ahí a los manifestantes, oigan, pero sí saben que pueden sesionar por Zoom. O sea, sí saben que ahorita mismo estarían preparados para sesionar por Zoom. No, sí, pero necesitamos ver qué vamos a hacer. O sea, era ir, tronar, hablar y ya no supieron qué hacer. Pues no, porque la provocación hasta ahí se quedó, Jorge. Es lo que planteé yo entre la manifestación, el mitin y la toma de instalaciones a llegar a provocar y romper. Esa es la diferencia. Como ya se acabó la llamarada, no saben cómo mantener el fuego. Sí. La gente es que hemos vivido en las luchas, Jorge. Sí sabemos cómo mantenerlas, porque en primer lugar no buscamos el diálogo inmediato. Y además tú sabes, Rudy, hubo, por así decirlo, quizás se pueden molestar los trabajadores de Poder Judicial, hubo mucha chance para ellos. O sea, cuando hablamos, y lo decía el día de ayer y hoy en los espacios en los que estoy, y por supuesto aquí en Lindero Norte lo externo así de la misma manera, con mi objetivo, con mi óptica periodística. Cuando la protesta se radicaliza, yo jamás lo voy a criticar, Siempre he estado a favor de la protesta, sea quien proteste, obviamente sin mensajes de odio, ¿no? Porque hasta los grupos eclesiásticos les he dicho, ustedes pudieran hacer, pero sin mensajes de odio. Acá hicieron la protesta y me decían, es que esto es el principio de la tiranía. Yo les decía, es que si hubiera una tiranía y un acto de dictador, no estuvieran protestando ahorita.
No, tú lo viviste personalmente, Rudy. Me río porque, por supuesto, cuando hay un gobierno autocrático, dictatorial, machista, lo primero que hacen es llegar y te golpean, ¿eh? O sea, te golpean, no te avisan, pero además te arrestan, pero además te despiden. Yo fui despedido de la universidad. ¿Y te sacan del recinto parlamentario? No, pero no te sacan. Sí, bueno, no, realmente peor que un desalojo de Peor que un Infonavit. desalojo, exactamente, sí. Ellos llegan a eso. Aquí no, otra vez. Una cosa es llegar a manifestar. Es más, toma el Congreso. Y la otra, Rudy, también lo que ayer les comentaba a algunos que protestaban, les decía, es que esa no es la puerta de entrada. Fíjate. La que rompieron ustedes no es la puerta de acceso al Congreso. La puerta de acceso son estas dos que ya se han roto anteriormente por parte de activistas y que fueron empapelados, los activistas. Sí. Entonces, acá hay que recordarse, panistas, porque vi a los panistas ahí muy a todo dar, Rudy. Ahí tenemos el video, si quieres lo ponemos, Isaac. Nada más ponerlo así mientras estamos hablando. Pero a los panistas los vimos ahora sí abrazados a la protesta. A ver, Jorge. Perdedor va con perdedor. No, bueno. Sí, te entiendo. ¿De qué les sirve a los manifestantes que lleguen dos representantes de minoría a darle su solidaridad? Rudy, en otro momento político, histórico, se hubiera dicho que quien los mandó llevar a los que protestaron fueron los diputados. Ah, sí, claro. ¿No? ¿O fue el partido político? Sí, claro que sí. Como en su momento decían de Mexicali resiste Morena. Mexicali resiste Morena. Bueno, ni siquiera ha llegado a eso. Simplemente es, si estoy en una minoría, pues el que se me va a acercar es el de la otra minoría. Lástima que no llegó el del PRI. No. Hoy hicieron conferencia de prensa. No digo porque para minoría, pues ahí les aviso que el 27 es posible que no tengan registro. Nada más faltó que llegara Omar Sanabria del PRD, ¿no? Anda, hijo, todavía. Pero mira, Mario Zuna. O sea, no tiene nada que estar haciendo ahí Mario Zuna, Rudy. Sí, Jorge, ¿no? Se llaman votos. No, entiendo, saca raja política. Sí. Pero es muy lamentable porque ves el discurso y dices, oye, pero hace poco tú opinabas todo lo contrario de activistas que estaban en defensa del agua. ¿Y qué esperabas de ellos? Sí, no. Lo digo en serio, formal. ¿Qué esperabas? Con el doble discurso que hemos mantenido siempre, el nivel de hipocresía en el cual se mueven. Totalmente. No les importa. Y ahí, pues imagínate, te digo, en otro momento de nuestra historia hubieran los agentes llevado, y mire que ahorita mismo le digo, yo no defiendo a los agentes, al contrario, jamás un acto de represión va a ser bien vista por mi óptica periodista. Pero ahí prácticamente parecía que estaban vigilando a los panistas y a quienes estaban en protesta, ¿eh? Pues mira, de eso a decir, abran las puertas, no sé, fuerza de seguridad, póngase a los lados para que no vaya a quebrar nadie, que se vayan directos al salón de sesiones, y si no hacen la sesión, es por culpa de ellos que no lo dejaron, suspéndele y vámonos. Y entonces los invitas a salir, o quédense ahí y no nos hacemos responsables de lo que pase aquí adentro. Entonces, esa es la estrategia. Por eso nosotros nunca como estudiantes aceptamos meternos a la rectoría. ¿Fue demasiado tarde esta protesta del Poder Judicial, Rudy? No fue tarde, fue tardísimo, Jorge. ¿Sabes qué pensaron? Que la tenían ganada, Jorge. Pensaron que la sociedad se iba a volcar por ellos, pensaron que a los diputados ningún panista iba a traicionar y ningún emesista iba a faltar. Eso es lo que pensaron. En los comentarios de la gente, obviamente hay un grupo que está opositor a la reforma y AMLO y que va a aplaudir todo acto de protesta, lo cual está en su derecho. Pero sigue el cúmulo de personas, de mexicanas y mexicanos, en este caso de baja californianas y baja californianos, en contra del Poder Judicial y sus maneras como están protestando. Y con lo de ayer, todavía quedó en evidencia. No, pues es que se les va a ir la gente. Mira, a pesar de que se diga que siempre se le va al más débil, aquí no es más débil, aquí es el más provocador, Jorge. Insisto, si sabes realizar una protesta y una toma de instalaciones, lo primero que haces es asegurar que nadie entre. Y si ya la tomaste, ahí te quedas. Ahí te quedas. Sí. Ahí te quedas. Y ahí te quedas como un hecho que hubieran hecho los de la protesta. Me quedo hasta que no votes. Hasta que no votes, exacto. Aquí me voy a quedar. Pero además... No importa que todos los demás estados voten, pero Baja California no va a votar. Así es. O no va a votar aquí en el Congreso. Sí. Eso es lo que voy a hacer. Pero eso es lo que voy a hacer.
La otra no, es llegar a reventar y vámonos, porque no están acostumbrados a la resistencia. Totalmente. Oye, Rudy, pues cambiando de tema, otro de los hechos que ha marcado también, que puede ser histórico, porque es insólito, bueno, es inédito para la política en materia de seguridad de la capital del estado, es la forma en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a exámenes de control de confianza extraordinarios a 156 elementos de la Dirección de Seguridad Pública adscritos al Valle de Mexicali. Sabemos de la manera en cómo en el Valle de Mexicali la presencia del crimen organizado tiene cooptado a todas las corporaciones. Es real. Y a todas las corporaciones, ¿no? Sin duda alguna, a la Policía Municipal también. Y esto no quiere decir que, bueno, se tenga que permitir aplaudir o solapar, pero es más fácil hacerle un proceso penal e investigarle con inteligencia, que esa es la inteligencia que se supone que la única la corporación que tiene más recursos para materia de inteligencia es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y la inteligencia no es llegar a una casa y reventarla y violar los derechos humanos. ¿Qué hicieron, Rudy? Llevaron a exámenes extraordinarios un proceso que solamente lo puede hacer el ayuntamiento. Y están metidos ahora en un brete jurídico. Vi a la presidenta municipal en un intento de justificar algo que ni ella sabía que estaba cómo justificarlo. Exacto. Primero. 2. Qué sorprendente es para mí que digan, no nos vamos a hacer cargo permanente de la seguridad, pero nos vamos a quedar 5 días. Dije, a ver, espérame, no te entiendo. O sea, te vas a ir a descansar otros 2 días y vas a regresar. O sea, ante esa maraña de discursos tratando de ocultarlo, Jorge, lo único que demuestran es que no tienen inteligencia para desarrollar la inteligencia policial. Tienes que hacer un plan. Y el plan no es, llego, agarro los 100 y tantos y me los llevo. No es así, Jorge. No es así. Y no es que sepa mucho de policía. Tengo muchos años vividos. Uh-huh. Y conozco los actos de corrupción de la policía. ¿Y tienes relación en el Valle de Mexicali? Bastante. Por cierto, bastante dependiente del asunto. Es mi esposa, pues. Entonces, es entender que cada ejido, Jorge, tiene una realidad, a pesar de que puedan reírse, tiene una movilidad incluso diferente. Uh-huh. Porque hay unos que tienen más servicios que otros, que tienen más instalaciones escolares, que tienen servicios médicos mayores que otros, y entonces la población se mueve diferente y los delincuentes se mueven de manera diferente. Porque en cada ejido ellos saben quiénes son los delincuentes. Por eso no se entendería un mando único. Exactamente. Necesitas tener una diversificación de información y de estrategia. Y nos dijeron, es que no es mando único, es colaboración, pero yo estoy a cargo de la colaboración. Sí, y me quedo 5 días y luego es que es el galimatías, pues. Hey. No hay inteligencia para desarrollar inteligencia policial. Claro. Y lo que hiciste fue reprender a los 156 agentes, sin importar si están o no involucrados, sin importar nada. Yo voy contra todos ustedes, incluidos adultos mayores, incluidos personas con enfermedades, que no quiere decir que porque tengas enfermedades no puedas delinquir, pero hoy cada vez se destapa más información. Porque madrugaron a Peralvillo Mendívil, que estaba en Nueva York. Que nada, tenía que estar haciendo Nueva York, pero se fue de vacaciones. A ver, no lo conozco y lo voy a defender. Si tú tienes dinero para irte a China en tus vacaciones, Jorge, vete. Sí, pero si eres funcionario de ese nivel, Rudy, y en plena transición no te vas, ¿no? Ahí fue un error totalmente de Peralvillo Mendívil, prácticamente te autochamaqueaste, director, pero no quiere decir que, poquito que se vaya Rudy del salón de clases, voy a poner otro maestro, ¿no? No, o sea, así. No se trata de eso. No. Y es como si te pasara a ti en el aula, Rudy, o a mí en el periodismo. Es que te fuiste de vacaciones, pero ya tengo un suplente. Pero además de eso, te me vas a ir a un examen para ver si eres buen maestro o no. Sí, ¿no? Te entiendo. Entonces, realmente lo chamaquearon. Pero aquí también, Rudy, O se chamaqueó. Pero lo chamaquearon, y aquí es la manera en que confabularon Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública para atender un problema que en efecto hay de violencia e inseguridad en el Valle de San Luis y en el Valle de Mexicali, pero sin ni pies ni cabeza. Simplemente llevo a meter al C3 a 156 agentes en diferentes turnos por más de 30 horas. Mira, Jorge,
cuando hay una colaboración, es junto, vamos a trabajar juntos. Eso no es una colaboración, eso es la expulsión de una de las 3 patas de la mesa para quedarse con 2. Y la que se fue, o sea, a la que quitaron, fue al director de la Policía Municipal, que es contra el grupo contra el que se fueron. Pues mejor ábrele un proceso al director de la Policía, ¿no? Municipal. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, bien lo decía, y vamos a escuchar a Alejandro Monreal, a ver si ya lo tiene listo por ahí, Isaac, ándale. Porque molesto, él forma parte de una, preside una federación de policías a nivel estado, al igual que Antonio Navarrete con la fraternidad. Pero escuchemos porque él tiene razón. Dice, a ver, ¿por qué siempre le echan las pulgas o le pegan al perro más flaco? Dice, ¿por qué siempre al policía municipal le cae toda la yuca, no, Rudy? Pues muy sencillo, porque es el de la proximidad, es el que menos se puede defender. Sí, total. Porque además, él sí no es anónimo, él no anda en un pick-up de blanco, no, él anda en una patrulla y trae uniforme. Sí, precisamente escuchemos a Alejandro Monreal. Mira, nosotros aprobamos el tema de la depuración policíaca en las corporaciones, tanto a nivel municipal y estatal y federal, ¿no? Definitivamente se requiere urgentemente una depuración policíaca, pero de manera legal y quirúrgica, con sustento jurídico tanto administrativo como penal. Entonces, este tipo de acciones que si bien fueron acuerdos de las mesas de seguridad, tanto en el Valle Sur como en otros municipios, fueron hechas de manera desordenada y desasiada. Para nosotros este tema jurídicamente es ilegal, no fueron notificados legalmente ni formalmente los policías. Después de su jornada de trabajo los reclutan o en un centro de control y confianza, ya desgastados físicamente y mentalmente. Los reclutan alrededor de 30 horas algunos hasta con enfermedades que tenían que recibir medicamento y no lo pudieron recibir ni alimento. Entonces todo este tipo de cosas yo sí las repruebo en representación de nuestros compañeros y exijo que la visitaduría de Derechos Humanos haga acto de presencia en el lugar, ¿no? Creo que no fueron los conductos adecuados en cuestión de evaluarlos, ¿no? Definitivamente no fueron los protocolos. Por lo regular, ordinariamente se hace este trabajo con anticipación, te citan de manera formal, descansado un día antes para que puedas acudir a realizar estas evaluaciones. Son 2 días los que realizan la mitad de las evaluaciones en un día. 8 horas es lo máximo que puedes estar adentro de un centro de control y confianza. 8 horas es lo máximo, pero ahí te van 3 elementos, Rudy. El primero, la manera que lo hicieron, ya lo dice el exdirector de la Policía Municipal, Alejandro Monreal, ya lo dijo también el director de la fraternidad, Navarrete, es violatorio de los derechos humanos y es ilegal por cómo lo hicieron. El segundo es que hicieron firmar a los agentes municipales que se presentaron por su propia voluntad, es decir, que no los llevaron prácticamente a la fuerza. Y en ese documento, si tú no lo firmabas, porque ayer tuve la oportunidad de reunirme con algunos de los agentes, si tú no lo firmabas, te volvían a meter y te decían, te vas a esperar más horas. Campo militar número 1. Hasta que lo firmes. Y esto también, decían, es que a nosotros no llegaron y dijeron, quítense las armas, no nos desarmaron. Eso es una falsedad, dice. Mi arma, porque me tengo que meter a un examen de control de confianza, la tuve que dejar ahí. No solo, y el tercero es que ante estas violaciones nos dicen, esto fue un insulto a nuestra integridad, una mancha a la corporación, y me decían, si hay, que nosotros sabemos y tenemos conocimiento que hay policías corruptos, pues tiene que ser la fiscalía quien les abra un proceso judicial. Y el tercer elemento, Rudy, es que ya preparan una demanda colectiva. Sí. Los policías municipales que hoy va a salir un grupo en unos momentos más, porque estamos hablando de 30 horas que los están metiendo a exámenes de control y confianza, pues a la espera de que todos los reprueben. Y un elemento importantísimo, Rudy, que eso acá lo decimos en exclusiva, le están queriendo que firme la alcaldesa Norma Bustamante un documento donde ella diga, yo solicité el examen de control y confianza. Mira, eso es inaceptable, pues.
Ahí la presidenta municipal debe tener la suficiente fortaleza institucional para no firmar nada que no haya hecho ella. Es un primer elemento. Dos, Jorge, si tú te das cuenta, el proceder no es más que el proceder de un militar. De un militar de alto rango que puede hacer lo que sea dentro de la institución y no le pasa nada, y cuando es exhibido los va a componer. Ese es el asunto. No le demos vuelta. Si no tienes estrategas que diseñen, y no es pleonasmo, que hagan diseño de estrategias para poder determinar ciertas cosas, está muerto. Le voy a dar un dato. ¿A poco no pueden ustedes recibir información de la propia policía, de los no corruptos, es decir, fulano de tal, sutano y mangano, y sobre ellos irse? Sí. Claro que lo puedes hacer. Y con labores de inteligencia, ¿no? La inteligencia es en otros sentidos. Desde ver su nivel de vida, o sea, todo este tipo eso es un diseño de una estrategia. Y Rudy, es como, a mí yo lamento mucho cuando dicen, es que, como en todo, me dicen, como en todo, en la policía también hay policías buenos y malos. No, espérame. No debe de haber. Como en el periodismo, como en la docencia, Rudy. Sí, claro. No tiene que haber No dos. debe de haber. No tiene que haber y dos. Tienes que erradicarlo. Claro, y tienes que atacarlo. Y entonces por eso se le exige a la fiscal que abra procesos judiciales contra los elementos de la policía municipal, como en su momento fue los que estaban escoltando a este grupo. Aquí pasamos el video. Así es. Como en su momento fueron los que golpearon a un comerciante que prácticamente lo torturaron. Fue en estas administraciones, como en su momento ha sido el mal manejo en el tema de la muerte de una joven, de una maestra, Calzada Independencia, por parte de una joven, que recordarán ustedes, donde tuvieron que sacar de su cargo a quien dirigía el tránsito y suspender a los agentes por mentir. Entonces, aquí hablamos de que si está en la corrupción y está comprobada, hácela. Pero hay unos agentes que acaban de pasar sus exámenes de control de confianza, le vas a hacer uno extraordinario con tal deseo de que lo reprueben. Con tal deseo de justificar el error, Jorge. Claro. Entonces, voy a reprobar a todos para decir que todos eran corruptos. Eso no es cierto. Si fuera así, mira, no hubiera asesinatos, Jorge. Exacto. Hubieran mayor control. Claro, porque entonces tienes todo el control y entonces no va a aparecer, no va a haber noticias sobre ese asunto. Como sí sucede en municipios de Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, ahorita el caso de Badiguarato. Ándale. Sí. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Como en zonas serranas de Guerrero, por ejemplo. Así es. No pasa nada porque está el control completo. Aquí no. Aquí hay un sector de la policía que debe de estar viviendo de su sueldo. Sí. Y debe haber un pequeño sector que es el que tiene que ser erradicado con medidas radicales de le voy a hacer un juicio. Sí. Y acá el problema es que, pues todo, a mí sí es como prácticamente una desestabilización de un gobierno. Porque, a ver, apenas ayer, Rudy, en el bar de la Cueva del Peludo en Tijuana, que es un bar nudista, lo conozco, encuentran una cabeza humana y una amenaza de narcomanta afuera. 2 meses atrás, asesinan al guardia de seguridad y matan a una persona allá afuera y hieren a una trabajadora de este bar. 1 mes antes pasa lo mismo. Matan a una persona al exterior. El marzo matan al guardia de seguridad. Entonces, nos podemos ir así en ese lugar y nadie les hace nada, ¿no? Y ahí sí la Secretaría de Seguridad tiene que revisar las medidas de seguridad de ese lugar. Pero hablamos de Tijuana, de la zona este. Pero Jorge, me estoy riendo porque yo llegué a ir a ese bar de joven. Y no estaba así tan violento. No. Era un buen bar. Y en el caso de Ensenada, pues ya vimos lo que sucede con las policías, que ahí sí actúa la fiscalía derechito, ¿no? Entonces, sí vemos que hay elementos para que se tome el control de la policía por parte de la Secretaría y no lo hacen. Cuando hay diseño de estrategia. Claro. Pues ahí está, Rudy. Terminaron embarrados todos. Y ahí sí, la verdad, no sabemos cómo van a... El problema es que no tienes por qué embarrar a todos. Sí, ¿no? Lo que pasa es que, como me va a tocar todo a mí, voy a tratar de desparramarlo. Totalmente. Eso es. Totalmente. Y bueno, Rudy, ya pues para despedir... bueno, no, ya no va a hacer esta parte. Gracias, Rudy. Gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos ahora sí, hasta el otro miércoles, ¿no? Hoy es jueves, pues. Perdón, espero que no haya otro asunto como el que tú ya sabes que sí. ¿Qué cenas hoy, Rudy? Mira, tú sabes que traigo un problema médico. Estoy comiendo cuestiones muy fáciles de digerir. Aunque no me gusta una pechuga de pollo con hongos y una
sopa blanca que hace mi señora. Como comida de boda. Sí, como comida de boda, sí, una cosa así, pero pues ni modo. No, ya no hables de boda, no me gusta. Ahí tienen al doctor en educación, Rodolfo García. Nosotros nos vemos el lunes, pero síganos a toda hora en linderonorte.com. Lo dejamos con la diputada de la Comisión de Fiscalización, Alejandra Ang, que trae un posicionamiento en el Congreso. Listo. Muy buenas tardes, con su venia, diputada presidenta, honorable asamblea. Antes de dar lectura a la siguiente proposición de acuerdo económico y por cuestiones de tiempo, solicito, diputada presidenta, se integre el texto completo de la presente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates del Congreso del Estado. La suscrita diputada Alejandra Marián Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Morena, someto a consideración de esta honorable asamblea proposición de acuerdo económico al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La función pública de fiscalización superior implica una serie de procesos articulados que permiten fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos que ejercen las entidades fiscalizables. Es por ello que las auditorías son procesos sistemáticos para evaluar y determinar si las acciones llevadas a cabo por los sujetos a revisión se realizaron de conformidad con las leyes y normas establecidas. Al concluir la revisión y evaluación, la Auditoría Superior del Estado emite los informes individuales con carácter de definitividad, documento normativo que contiene los hallazgos, observaciones y recomendaciones que derivan de los resultados de las auditorías practicadas. La Constitución local y la normatividad reglamentaria facultan al Congreso dictaminar la aprobación o no aprobación de las cuentas públicas anuales de las entidades fiscalizables. Y posterior a este proceso, en materia de seguimiento a los resultados de fiscalización, la Auditoría Superior prepara y presenta cada 6 meses a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público el informe del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas contenidas en cada uno de los informes individuales. Dicho informe contiene el seguimiento de las acciones que promueve la Auditoría Superior ante otras instancias y las que promueve de forma directa, siendo estas últimas los pliegos de observaciones, las solicitudes de aclaración y finalmente la atención a las recomendaciones, mismas que se definen como los hallazgos u observaciones de carácter preventivo, que se emiten a los entes fiscalizados como sugerencia para fortalecer sus procesos de gestión, normativos, administrativos y los sistemas de control establecidos. Los artículos 52 y 53 de la Ley de Fiscalización de nuestro Estado determinan que, de forma conjunta, la Auditoría Superior y las personas que representan a las entidades fiscalizadas acordarán los mecanismos y plazos para la debida atención de las recomendaciones, reportando posteriormente las mejoras realizadas a las acciones emprendidas y demás que la falta de atención a las recomendaciones emitidas y acordadas sin causa justificada dará lugar a las responsabilidades administrativas correspondientes. Durante el 2024 fue presentado y publicado el informe semestral 2017-2022 con datos relevantes al 31 de marzo del 2024, donde se reportan 1,427 recomendaciones acumuladas en proceso y correspondiente a los ejercicios fiscales del 2020, 2019, 2018 y 2017. La gran mayoría ya son catalogadas como recomendaciones recurrentes para los ejercicios fiscales del 2021 y 2022. Situación que en la actualidad se encuentran en procesos de valoración y evaluación por parte de la Auditoría Superior, ya que al contar con los elementos suficientes existe el riesgo de que una recomendación con múltiples recurrencias cambie su clasificación a promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. A su vez, la normatividad estatal instruye a los órganos internos de control que deban colaborar con la Auditoría Superior en las gestiones necesarias relativas a la revisión de la cuenta pública, lo anterior en concordancia con el principio de proactividad en la función de fiscalización, en el cual orienta a los órganos de control interno y control externo se apoyen para coadyuvar a los entes en el adecuado cumplimiento de sus programas. En este contexto es importante continuar promoviendo el desarrollo de las mejores prácticas y se establezcan mecanismos de coordinación entre las personas titulares de los órganos internos de control para garantizar la óptima función de fiscalización y la solventación de las observaciones realizadas a dichas cuentas públicas, derivado de que los resultados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado muestran una elevada incidencia y recurrencia en las recomendaciones, las cuales son necesarias atender a fin de coadyuvar con la gestión más eficiente y con los mejores
resultados en el ejercicio del gasto público. Por todo lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, solicito la dispensa de trámite ante comisión de esta proposición de acuerdo económico para quedar de la siguiente manera. La 25ª Legislatura Constitucional del Estado de Baja California emite respetuoso exhorto a la persona titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, a las personas titulares de las sindicaturas municipales de Mexicali, Ensenada, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, y a las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos para dar oportuno seguimiento y atención de las recomendaciones recurrentes emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California. Dado en sala de sesiones Benito Juárez del Honorable Poder Legislativo en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los 5 días del mes de septiembre del año 2024. Es cuanto.